Buenas tardes para todos. Bueno, antes de iniciar esta charla, esta meditación, realmente va a ser más una meditación que propiamente algo muy, tiene doctrina por supuesto, pero quiero que sea un momento de nosotros convivir, estar cerca de la Santísima Virgen. Entonces, antes de iniciar, ahí donde ustedes se encuentran, vamos a rezar una Ave María para pedirle a Nuestra Señora que obtenga gracias y dones del Divino Espíritu Santo para que ustedes y yo podamos aprovechar al máximo este momento de convivencia con ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, lo primero que debemos nosotros pensar a la hora de hablar de Nuestra Señora en la Sagrada Escritura es quién está hablando en la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura nosotros sabemos que muchos como que fueron instrumentos de Dios para plasmar aquello que Dios nos quería transmitir. Ellos reciben la inspiración de Dios y a través de esa inspiración y de la palabra que queda consignada en la Sagrada Escritura es la revelación que nos llega a nosotros. Pero entonces, ¿quién está detrás de todo ello? Es el Divino Espíritu Santo, como ya nosotros lo sabemos por la segunda carta de San Pablo a Timoteo o por la segunda carta de San Pedro. Incluso en los documentos del Concilio Vaticano II se habla de que efectivamente quien inspiró a los autores sagrados a escribir fue el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Nosotros de pronto sabemos qué hace el Espíritu Santo. Lo conocemos por sus dones, lo conocemos por su acción, pero ¿quién es Él? A veces nos quedamos cortos. A veces para nosotros hablar del Espíritu Santo lo hacemos para la preparación de la confirmación y ya. Pero el Espíritu Santo es ni más ni menos que el encargado de la santificación de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos por la Santa Iglesia que donde actúa una de las personas de la Santísima Trinidad, los otros dos también actúan. Pero cada uno tiene un modo propio por el cual se comunica, se manifiesta. Dios Padre se comunica a través de los seres creados. Dios Hijo se comunicó con nosotros, encarnándose y entregándose en la cruz para nuestra redención. Y el Espíritu Santo lo hace en el fondo de los corazones para inspirarnos a seguir el camino de nuestra santificación. Pero entonces, esas tres personas para nosotros sería difícil pensar, por ejemplo, en una imagen para hablar de la eternidad. Imagínense ustedes un pajarito que cogiera un poquito de la roca del Peñol y de allí tuviera que hacer una vuelta al mundo, pajarito, pequeñito, vuelta al mundo y volver y tirar ese trocito de roca al agua. Coge otro pedacito, vuelve, da la vuelta a todo el mundo, deposita ese trocito, así hasta que ese pajarito desaparezca toda la piedra del Peñol. ¿Cuánto se va a demorar? Cuando él termine, no ha comenzado ni siquiera la eternidad. Para nosotros es difícil pensar en la eternidad hacia adelante. Imagínense ustedes pensar en la eternidad hacia atrás. Esa eternidad, desde toda la eternidad, Dios Padre quiso, engendró a Dios Hijo. Desde toda la eternidad, por el conocimiento amoroso del Padre y del Hijo por el Padre,
De ahí vino el Espíritu Santo, desde toda la eternidad. Y aquí comenzamos a entrar en un terreno que es un terreno sagrado. Aquí vean ustedes que está este trecho del Éxodo 3, del 3 al 5. En este momento, cuando estamos hablando de eternidad, de Dios, y que vamos a hablar de esa persona que es parte de la familia divina, que es Nuestra Señora, como que Dios nos está hablando desde esa zarza ardiente y nos dice: retírate el calzado porque la tierra que vas a pisar es sagrada, es santa, es una tierra sagrada. Y aquí vemos la imagen de la zarza. Ya la zarza del Éxodo es una prefigura que anuncia la llegada de la Virgen, porque así como una zarza seca con fuego que no se consume, es algo que para la naturaleza sería imposible concebir, para la naturaleza también sería imposible pensar en una virgen que sería madre. Y es de esa mujer, de esa dama, de esa hija predilecta de Dios Padre, madre admirable de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo, que vamos a hablar. Porque si el Espíritu Santo es quien inspiró a los autores sagrados, aquí hago un paréntesis. Todos nosotros tenemos un ser que amamos, por supuesto Dios, Nuestra Señora, nuestro ángel de la guarda, pero en lo humano tenemos un ser que decimos: lo amo con todo mi corazón. Pensando en ese ser, cuando llega una fecha especial, es imposible que se nos pase, ¿verdad? Si es su cumpleaños, no se nos va a olvidar. Si es un momento especial, no hay cómo olvidarlo. Y esa fecha está marcada. Lo mismo ocurrió con el esposo de la Virgen, el Espíritu Santo. La amó desde toda la eternidad y él sabía que había una fecha marcada para su creación y él anhelaba esa llegada. Y por eso ustedes van a ver que generalmente cuando hablamos de Nuestra Señora en la Sagrada Escritura, de pronto citamos algunos trechos, pero hoy va a ser algo sui generis, porque vamos a hablar de figuras que proféticamente hablaban de los atributos de la Virgen, que aparentemente no tendrían relación, pero lo tienen estrechamente, como vamos a ver. Y luego, personajes del Antiguo Testamento también, que hablan de la misión que Nuestra Señora tuvo y aún hoy tiene. Y aquí vamos entonces, es como un capítulo, por decirlo así, para hablar de que en la mente de Dios, cuando Él, repito, desde toda la eternidad, pensó en la redención, en la obra de la redención del género humano, en ese mismo instante, cuando Él pensó en que su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se iba a encarnar, en ese mismo instante, ¿qué instante? Desde toda la eternidad, Dios pensó en la Santísima Virgen. Y vamos a ver la relación que hay entre el Verbo encarnado. El Verbo encarnado, nosotros vamos a ver que es la causa ejemplar, es la causa eficiente y la causa final. ¿Qué es la causa ejemplar? Cuando un artista de pronto no tiene inspiración para, por ejemplo, pintar un cuadro, esculpir una figura, cuando le falta inspiración o cuando quiere que su obra sea lo más perfecta y próxima de la realidad, ¿qué hace? Toma un modelo y en función de ese modelo, él va a ejecutar su obra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, por eso es la causa ejemplar, porque Él es el modelo que Dios Padre tuvo para la creación de todos los seres. De manera que, si bien que Dios Padre
Lo propio de Él es la creación. En la creación dejó plasmado algo de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Basta pensar también que cuando hablamos de nuestra Santa Iglesia, nos referimos a ella como siendo el cuerpo místico de Cristo. Y no es que el cuerpo de nuestro Señor, su humanidad, haya sido hecha en función de ese cuerpo místico, fue al contrario. Este cuerpo místico que es la Iglesia fue hecho en función de nuestro Señor. Y así todos los seres. En algo, por ejemplo, la agilidad del vuelo de un águila, la fortaleza de un león. Y eso lo vemos en la Sagrada Escritura cuando hablamos de él, del león de la tribu de Judá. Así también él mismo, cuando lloró sobre Jerusalén, ¿qué dijo él? Jerusalén, ¿cómo me hubiera gustado tenerte bajo las alas como lo tienen las gallinas con los pollitos? ¿Por qué? Todo en la creación nos habla de Él, porque Él es el modelo, Él es la causa ejemplar. Decimos que es la causa eficiente, por supuesto, porque como decíamos, si Dios Padre realiza la creación, ahí también se involucran el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es propio de Dios Padre la creación, propio del Hijo la redención. No podemos decir que en la cruz murió el Espíritu Santo. No, murió la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo unigénito de Dios. Pero de alguna manera allí estaban los tres participando de esa obra de la redención. Y asimismo los tres en la obra de la creación, y por eso nuestro Señor también se toma como una causa eficiente y la causa final. Recordemos que todos nosotros y todos los seres, como lo dice San Pablo, gemimos en nuestro interior aguardando la redención de nuestro cuerpo, aguardando nuestra santificación. Todos los seres ya se pusieron a pensar, los minerales, las plantas, los animales, hasta los propios ángeles están esperando que cada uno de nosotros seamos una imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y continuando, dice, la humanidad de Cristo, reflejo de la Trinidad. Por hablar de un punto en este sentido, nuestro Señor tenía inteligencia, claro, tenía voluntad y tenía sensibilidad. Inteligencia, nuestro Señor lo conocía todo como Dios. Tenía la ciencia infusa, tenía la visión beatífica, su alma humana, por supuesto, estaba en la visión beatífica y además de eso, tenía el conocimiento experimental, que es el que todos nosotros tenemos. Para ubicarnos un poco en ese conocimiento experimental, ¿alguno de nosotros nació hablando? De pronto llorando, gritando, eso sí, pero hablando ya, ninguno, ¿verdad? ¿De quién aprendió nuestro Señor a hablar? De Nuestra Señora y San José. Porque si bien Él tenía todos esos conocimientos, su alma humana también iba progresando en el conocimiento propio a su naturaleza humana y por eso Él aprendió de Nuestra Señora y de San José a hablar, a estudiar la Escritura, si bien que ya la conocía, pero humanamente la conoció con ellos, aprendió con ellos también a tener sentimientos de compasión, porque Él tenía, claro, su corazón humano y divino, porque en Él hay dos naturalezas, pero una sola persona divina, que es la segunda persona. Pero repito, Él era hombre, verdaderamente hombre. Y cuando nosotros vemos esa mirada de bondad, de compasión de nuestro Señor, debemos inmediatamente pensar esa mirada, Él primero la sintió de Nuestra Señora. Cuando Él trabajando en la carpintería de pronto se maltrató un dedito
y lloró. ¿Qué hace la mamá en ese momento? Lo mira con amor, lo consuela. Entonces, él, ¿de dónde aprendió a ser consolador y misericordioso? En el corazón de Nuestra Señora. Y en él está todo eso. Así como él tiene inteligencia, voluntad, sensibilidad, asimismo es un reflejo del Dios Padre. Recuerden lo que dice, de hecho, en San Juan 14:9, cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe, hace tanto estoy con vosotros y no me conoces. Porque si los tres se encarnaran, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tendrían esta misma figura, tal cual, son iguales, lo que rezamos en el credo. Pero bueno, siguiendo, personalidad divina por la unión hipostática, ya lo dijimos así de pasadita. Nuestro Señor no tenía persona humana, Él tenía una única personalidad divina, solo que con dos naturalezas, humana y divina. Y ya en este punto se nos queda una preguntita. ¿Será que entre Él, nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, pero Dios, hombre Dios, podría haber un puente, un eslabón, algo que nos uniera, que ocupara ese abismo inmenso entre Él, que es Dios, y nosotros, que somos meras criaturas? Y ahí está precisamente la figura de Nuestra Señora, de la Santísima Virgen. Y vean que hay unas relaciones muy bonitas entre lo que ya dijimos de nuestro Señor y lo que vamos a ver de Nuestra Señora. Ella es el puente que une los hombres con Dios, porque ella sí que no tiene personalidad divina. Ella es criatura, plenamente mujer, humana. Sin embargo, como decíamos al inicio, porque creyó, y para Dios no hay nada imposible, porque ella tuvo fe, y por todo lo que vamos a ver, espero que nos dé el tiempo, ella logró estar a la altura de ser verdaderamente hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Pero a su vez es criatura como nosotros. A su vez ella conoce las debilidades del género femenino, las debilidades del género masculino, nuestra mendicancia, nuestra indigencia, nuestra necesidad de Dios. Y por eso nuestro Señor Jesucristo quiso, en las bodas de Caná, fíjense ustedes, volviendo al Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan, cuando están en las bodas de Caná, alguien de pronto un poquito distraído dice: no, es que el Señor estaba tan ocupado con los discípulos, atendiendo a los novios, que Él no se dio cuenta que faltó el vino. ¿Será? Claro que se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Y la pista para entender el por qué nuestro Señor hizo como que no se dio cuenta está al final de ese Evangelio. Al final del Evangelio dice que por el signo, por el milagro que Él operó, sus discípulos creyeron en Él y ahí comenzó su vida pública, por tanto su misión. Es decir, que nuestro Señor quiso y quiere que para Él poder actuar en nuestra vida y obrar los milagros, intervenga Nuestra Señora. Por más de que Él sepa que nos falta el vino de la fe, por más de que nos falte el vino de la alegría, por más de que de pronto nos falte la esperanza, y Él lo sabe, Él espera que acudamos a aquella que dice: haced lo que Él os diga. Ella es ese puente, esa mediadora que logra de nuestro Señor obrar esos milagros. Pero seguimos. De ella el Hijo toma la naturaleza humana. Esto es impresionante,
Parece sencillo, pero es impresionante. Hay autores sagrados que dicen que en Nuestra Señora, en sus inmaculadas entrañas, se operó la transubstanciación durante 9 meses. Y es verdad, claro. ¿Quién es la que le da al niño? ¿Quién es la que le participa de su ser, de su sangre, al niño para que se forme en el vientre? ¿Quién? La madre. La madre, exactamente. ¿Y quién era ese niño? Dios. Entonces, en el momento que Nuestra Señora le daba su sangre humana a nuestro Señor para ir formando su humanidad santísima, esa humanidad santísima, ¿de quién era? De Dios. Pasaba de ser sangre de María a ser sangre divina de Jesús. Impresionante. Y todo eso para ver nosotros la grandeza con la cual Dios la quiso cercar. Y ella le compartió su humanidad, porque nadie más se la compartió. ¿Quién es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Dios. Por la acción del Espíritu Santo. Recordemos nosotros lo que ya hablamos un poquito antes, la obra prima de Dios Padre, su obra máxima, es la creación. La obra prima de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo, es la redención. ¿Y saben cuál fue la obra prima del Espíritu Santo? La encarnación del Verbo. Porque volviendo a lo que decíamos, las 3 personas desde toda la eternidad, cuando no existían los seres, estaban en un impasse, consubstanciales, el Padre igual al Hijo y al Espíritu Santo, los 3 iguales, de la misma gloria, todo. ¿Cómo un padre puede decirle propiamente hijo a aquel que es igual a él? ¿Cómo el Hijo puede decirle Padre a aquel que es igual a él? ¿Cómo el Espíritu Santo podría manifestar más su amor cuando todos estaban perfectamente acumulados eran ellos todas las perfecciones? ¿Cómo hacer? ¿Quién resolvió ese impasse? Fue Nuestra Señora con su sí. Hágase en mí según tu palabra. Ahí se solucionó el impasse. Porque el Hijo no dejó de ser Dios, pero desde su naturaleza humana, ¿cuántas veces no está en el Evangelio que Él oraba al Padre? Era el encanto de nuestro Señor poder orar. Pasaba noches en vela orando, porque Él por fin, desde mi humanidad, puedo decirte, Padre, que eres superior a mí. Y el Padre, eres de alguna manera inferior a mí, porque asumiste la naturaleza humana. Y el Espíritu Santo, por fin, por el amor que tuvo desde toda la eternidad a su esposa y por su sí, por ese desponsorio que ocurrió en la Anunciación, por fin Él pudo en María, Nuestra Señora, generar al Hijo y a través de ella a todos los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios por el bautismo, pero no así, podríamos decir que en todos los sacramentos. Ya sería otra charla lindísima. ¿Cómo interviene Nuestra Señora en cada sacramento? Sería una maravilla hablar de eso, ¿verdad? Y es que ella interviene, porque recordemos que ella es la medianera universal de todas las gracias, y sin gracia no hay sacramentos. Y los sacramentos, a través de los sacramentos, es que el Espíritu Santo nos santifica, y Él es inseparable de su esposa. Sigamos entonces. Mera criatura, sin embargo, superior a todos los seres creados, visibles e invisibles. Ya pensamos, ella es superior a los ángeles, es superior a los ángeles, porque ningún ángel tiene un vínculo tan estrecho, tan cercano, ningún ángel tiene una cercanía con Dios como la tiene Nuestra Señora, ninguno.
Y eso lo vamos a ver, no vamos a leer todo lo que está aquí, pero lo dice muy bellamente. Si quieren pueden tomar ahí las ideas, en el segundo concilio de Nicea, en el año 787, siglo VIII. Ya se hablaba de esa superioridad de Nuestra Señora, superlativa. Por eso, cuando nos dicen a nosotros, es que ustedes adoran a la Virgen, mentira, mentira. Sería un equívoco de nuestra parte no tener claro que al único que se le adora es a Dios, a Nuestra Señora, por este grado de unión con Dios. Desde que no se diga que ella es Dios, se puede decir todo lo demás. Por eso todo lo que durante siglos la Santa Iglesia viene manifestándonos de maravillas al respecto de Nuestra Señora, entre ellas Inmaculada Concepción, integridad de ella antes, durante y después del parto. Todo lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Por qué? Porque como ella, ni los ángeles, ni el ángel de mayor luz tiene una unión con Dios como la que ella tiene. Y continuamos aquí, unidos en la mente de Dios. Unidos en la mente de Dios porque, como dijimos al inicio, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él lo tuvo a nuestro Señor como la causa ejemplar, el modelo para realizar todas las demás obras. Pero para pensar en el Hijo, en su humanidad santísima, era necesario pensar en una madre. Vean ustedes cómo Dios tiene aprecio por la maternidad. Yo sé que todos aquí no lo dudamos, lo más mínimo. Primero, ningún hombre puede ser mamá. Puede ser papá, pero no lleva a su niño ninguno. Ninguno. No existe ni existirá. Es imposible. Luego, ¿cuántas veces en la Escritura no encontramos personajes misteriosos que aparecen de la nada y luego se van sin dejar rastro? ¿No podría haber aparecido así también nuestro Señor? Claro, claro que podría haber sido. Sin embargo, nuestro Señor no quiso. Para que ustedes vean el valor que Dios da a la maternidad. Pudiendo enviar a su Hijo y que se encarnara de la nada, ¿podía hacerlo? No, Él quiso una madre. Y por eso decíamos que en la mente de Dios, pensando en la redención, en la historia de nuestra salvación, en ese mismo instante, ¿qué instante? Desde toda la eternidad, como pensó en el Hijo, asimismo pensó en la madre. Pero aquí vemos que comenzamos ya a adentrarnos un poquito en la Sagrada Escritura. Dios tenía un plan divino y uno a veces queda como con cierta dificultad, porque uno dice, ¿no era mejor que Adán y Eva no hubieran pecado? ¿No era mejor pensar en cómo pudo haber sido? Hay un principio de teología muy bonito y uno queda tranquilo. Si Dios lo permitió, era lo mejor. Yo creo que nos sirve para muchos casos en la vida particular. Ay, es que si yo hubiera hecho tal cosa. Ay, es que si no hubiera pasado tal cosa. Si Dios lo permitió, era lo mejor. Padre, ¿cómo va a decir eso? Si es que usted no conoce mi situación. Después, sea en esta tierra o en la eternidad, si llevamos con amor esa cruz, vamos a entender por qué era lo mejor. Y así le ocurrió, y así ocurrió. Adán y Eva pecaron. Y el plan divino de Dios, ¿cuál habría sido? ¿Cómo habría sido? Bueno, sí, hay autores que tratan de aproximarnos a cómo habría sido ese momento. Pues los seres humanos continuaríamos en el Edén, creciendo en gracia y santidad, y cuando alcanzáramos el máximo grado de unión con Dios al cual cada ser estaría llamado, se darían
asunciones. Asunciones para ya nuestra unión definitiva con el Padre. Pero no fue así. Y el doctor Plinio, que es doctor Plinio Correa de Oliveira, es quien formó, quien inspiró a nuestro fundador a realizar esta obra de los heraldos. Él decía que en el paraíso terrenal había todo, todo. Frutas que no conocemos, deliciosas, de un sabor exquisito, de un perfume que ningún perfume en esta tierra se compara con el perfume de la más sencilla y humilde fruta del paraíso. Los seres creados no se imaginen que tenían los colores que tienen ahora, y eso lo dice la beata Ana Catalina Emmerich. Yo creo que ustedes han tenido contacto con los escritos de ella, de la pasión de Cristo, del nacimiento, de toda la vida de Nuestra Señora. Ella también habla de la vida en el paraíso. Y ella decía, por ejemplo, que la serpiente no era la serpiente que vemos hoy en día. La serpiente era un ser alado, de unos colores bellísimos. Su presencia era atrayente y agradable. Eso era el paraíso. Y el doctor Plinio decía, había de todo, menos una cosa que era muy importante que hubiera. No había heroísmo, porque el heroísmo se da en la lucha, en el combate, en la prueba, en la dificultad. Y sin la falta, pues, ¿qué dificultad habríamos tenido en el paraíso si todo era un crescendo de bendiciones? Pero repito, si Dios permitió el pecado, era lo mejor. Y uno dirá, bueno, entonces Dios quedó, ¡ay, Dios mío, pecaron! No, ¿y ahora qué hacemos? No fue así. No fue así. Porque cuando el hombre, y escuchen esto que nos sirve mucho para nuestra vida, todo nos sirve para nuestra vida espiritual, pero cuando el hombre, cuando la mujer no es fiel al plan A de Dios, Dios realiza un plan A más A. Él nunca es el derrotado, Él siempre sale vencedor. Y por eso, lo que dice aquí, se realiza el plan divino en el nuevo Adán y la nueva Eva. Un plan más perfecto. Y esa expresión tan bonita del nuevo Adán y la nueva Eva lo vemos desde San Justino. Él ya, desde los primeros siglos, hablaba de ese nuevo Adán y esa nueva Eva. Recordemos nosotros, se nos acabó. Yo me pasé, les pido excusas. 10 minuticos, pero no vamos ni en la mitad de la presentación, disculpen. La quedamos debiendo. Pero entonces, nuestro Dios no fue derrotado. Dios ya se adelantó a los planes del demonio y ya sabía en su mente cuál sería ese nuevo Adán y esa nueva Eva, que sí realizarían el plan, no solamente de ser los seres más perfectos salidos de sus manos. Recordemos que son 3. Hay 3 creaciones de Dios que no pueden ser más perfectas. No pueden ser más perfectas. El resto, sí. 1, la humanidad de nuestro Señor, por supuesto. 2, la Santísima Virgen. Y 3, no, la visión beatífica. La visión beatífica, recordemos que es una gracia, y toda gracia es un don creado por Dios para participarnos de su misma vida. Y la visión beatífica, más perfecto que eso no hay. Pero de pronto, yo estoy de acuerdo con ustedes, quién sabe, en un concilio, un Papa Santo que diga, San José no pudo haber sido más perfecto. Y sí, probablemente, ya se habla de la Inmaculada Concepción de San José, que sería otra cosa. Pero ese plan de Dios se realizó de una manera mejor que si hubieran sido fieles Adán y Eva. Y esto yo creo que lo hemos escuchado, esto está en latín, pero lo hemos escuchado en el pregón pascual.
vigilia pascual. Oh feliz culpa que nos mereció tan gran Redentor. Por la culpa del primer Adán nos vino el nuevo Adán. Por la culpa de la primera Eva nos vino la nueva Eva. Y en ese sentido, por eso, nosotros nunca debemos desanimarnos. Este congreso tiene un nombre muy bonito, Luz para la Esperanza. Y eso es Nuestra Señora. Porque Nuestra Señora podríamos llamarla también la venganza del plan divino. Porque Dios lo realizó. El demonio quiso meter su pata sucia, logró conducirnos al pecado, pero Dios realizó su plan de una manera extraordinaria. ¿Ya pensaron ustedes? Bueno, no sé ustedes, pero por lo menos yo, que me dieran a escoger entre un mundo sin pecado, pero sin la Virgen, y un mundo pecable, pero con la presencia de ella y de nuestro Señor en su bondad? Les dejo esa duda, ¿no? Entonces, vamos a ver si logramos dar. Esta es la bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX, que habla precisamente de ese nuevo Adán, de esa nueva Eva. Se las dejo apenas para que la consulten, este trechito, el número 2 de la Ineffabilis Deus, y vamos a ver si logramos en estos 5 minuticos que nos quedan. Miren este trecho del Eclesiástico tan bonito. Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí la tierra como una neblina. Él me creó antes de los siglos. Desde el principio y por todos los siglos no dejaré de existir. Eso, díganme si no habla de Nuestra Señora. Ese es el Espíritu Santo dejando huellitas, dejando señas de que estaba próxima la llegada de Nuestra Señora. Y así es como lo proponíamos ver. Sello mariano en todas las criaturas, miren ustedes. Por lo mismo que vimos, como en la mente divina, para crear todos los seres, Él tenía su modelo, Cristo nuestro Señor, pero sin Nuestra Señora no estaba Él. Por eso las criaturas, de alguna manera, también nos manifiestan en ellas un sello de Nuestra Señora, un sello de su presencia, de su belleza. Por eso, cuando nosotros rezamos el oficio de la Inmaculada, el pequeño oficio de la Inmaculada Concepción, se habla de ella con todos los atributos, los perfumes de la azucena, de los lirios, la belleza esplendorosa de todas las damas virtuosas del Antiguo Testamento. Se habla de ella también como el ímpetu de los mares, como la suavidad de una corriente tranquila. Todo eso tiene de alguna manera ese sello mariano. Toda la bondad del universo está contenida en el Inmaculado Corazón. Vea que aquí lo dijeron antes, en el Inmaculado Corazón de Nuestra Señora. ¿Ya pensaron ustedes lo que es poder tener en sí? Porque, ¿qué puede contener a Dios? ¿Quién puede coger a Dios? Aquí lo tengo, lo agarré. No. El universo, no. Dios es inabarcable. Sin embargo, Nuestra Señora sí lo abarcó porque lo tuvo en su vientre purísimo. Pero lo abarcó también por algo. Lo abarcó porque ella es la reina del corazón de Dios. Voy apenas a hablar, y ya con esto nos toca terminar, de algo muy bonito. Nosotros, analizando la historia de las reinas en el Antiguo Testamento, íbamos a hablar de la reina Esther, de Judith, bueno, pero la reina Esther, por ejemplo, ella era reina esposa. Y lo mismo ocurrió con el rey David. Si es reina esposa, debe pedir permiso para presentarse ante el rey. Por eso la reina Esther, qué miedo tuvo de presentarse ante Asuero. Pero vean que no es lo mismo cuando la reina es madre, como la
madre del rey Salomón. Ahí ella entra sin permiso y su hijo atiende a sus pedidos. Lo mismo ocurre entre nuestro Señor y Nuestra Señora. Ella es reina hija, reina madre, reina esposa. ¿Ya pensaron que cada súplica que ella presenta por nosotros la hace con esos, no solamente con esos, pero con esos tres atributos? Ella es parte de la familia divina. Es más, ¿por qué se le llama a Nuestra Señora omnipotencia suplicante? Porque no hay nada que ella quiera y le pida a Dios que no lo haya querido Dios antes de que ella lo pidiera. Solo que, como vimos en las bodas de Caná, nuestro Señor quiere su intervención. Nuestro Señor ama esa mediación y por eso no hay por qué angustiarnos por las tinieblas. Porque después, cuando tengamos la oportunidad de ver, Nuestra Señora no es solamente cálida, bondadosa, amorosa. Nuestra Señora también es aquella que interviene en las guerras para dar la victoria a sus hijos predilectos que somos nosotros. No solamente las guerras, por ejemplo, Lepanto, el cerco de Viena, así muchos hechos en la historia muestran la intervención de la Virgen. En Lepanto, ¿quiénes fueron los que vieron a la Virgen? Los musulmanes. Fueron ellos. Ni siquiera en las crónicas de los católicos aparece esa referencia. Fueron ellos quienes se espantaron por la presencia de Nuestra Señora. Dicen, una mujer con un aspecto tan terrible que infundió miedo en todos los musulmanes que estaban en esas embarcaciones atacando a los católicos, que huyeron despavoridos. Así mismo hace Nuestra Señora con todos los infiernos. Una sola súplica que ella haga por nosotros es capaz de derrumbar todo el poder del infierno. Entonces pidámosle a esta Madre para que nunca se apague de nuestro horizonte esta luz, que ella nos siga guiando y sobre todo que no deje de ser nuestra esperanza. Ella no lo va a dejar de ser. Depende de nosotros no dudar y confiar en ella. Ave María Purísima. Bueno.